Hoy vamos a cocinar un rico caldo de pollo con verduras. Primero voy a empezar a poner los muslos de pollo en una olla para empezar a cocinarlo, y después voy a empezar a cortar las verduras que va a llevar el caldo. Estoy usando puros muslos de pollo. Lleno la olla con bastante agua. Este caldo va a tomar alrededor de 45 a casi una hora en cocinarse. Ahora lo pongo en una estufa, lo voy a empezar a cocinar a fuego medio, lo voy a dejar tapado. Estas son las verduras que voy a usar. Voy a usar 3 calabacitas, 2 elotes, un poco de cilantro, zanahoria, papa, cebolla, ajo, cebollín. Estas son las verduras que voy a usar. También voy a usar un limón. Ahora voy a empezar a picar los dientes de ajos que voy a usar para el caldo. Lo voy a cortar bien fino. Para ir agregando las verduras al caldo poco a poco, primero voy a empezar a agregar las verduras más duras, por ejemplo, los elotes, de ahí la zanahoria, hasta llegar las verduras que toman menos tiempo en cocinarse. Ahora voy a cortar la cebolla blanca que voy a usar. Voy a usar 3/4 de cebolla para el caldo. La cebolla la estoy cortando en trozos grandes para echarlo en el caldo para que no se deshaga muy rápida. Ahora empiezo a cortar unos 2 cebollín o cebolla cambray para echarla con las calabacitas hasta el último, como toma menos tiempo en cocinarse, para que le dé un lindo color al caldo y sabor. Van a ver cómo va a quedar bien delicioso el caldo con todas las verduras que le vamos a echar. Ahora termino de cortar las cebollitas. Luego la vamos a echar en el plato donde ya tenemos todas las demás verduras ya cortadas. Para empezar a cortar las calabacitas. Estas calabacitas las voy a cortar en trozos grandes. Estas calabacitas las voy a echar en el caldo hasta el último con las cebollitas cambray que ya cortamos. La verdad, este caldo toma un poco de tiempo de prepararlo, pero vale la pena si lo hacemos paso a paso, y el resultado final, ahí nos vamos a dar cuenta que todo el trabajo que le echamos valió la pena. Ahora voy a empezar a cortar los elotes. Cada elote le voy a sacar unos 4 trozos para que se cocine bien rápido. Para este caldo estoy usando 2 elotes amarillos para que le dé un lindo color amarillo y con las demás verduras verdes que le vamos a agregar. También le vamos a agregar zanahorias y papas. Estas sí no las voy a cortar. Voy a empezar a hacer la mezcla de masa que voy a usar para hacer las tortillas. Estoy usando maseca con un poquito de harina blanca para hacer la mezcla. Le agrego un poquito de agua para empezar a amasarlo con mano ya bien lavada y limpia. Después de 4 a 5 minutos, así quedó la masa. Ahora vamos a empezar a hacer la primera tortilla. Voy a empezar a aplastar la primera tortilla para empezar a cocinarla. Van a ver, las tortillas que vamos a preparar hoy van a salir bien fresca y bien suave. Pongo la primera tortilla en un comal ya bien caliente. Ahora voy a aplastar la segunda tortilla. Hoy vamos a hacer varias tortillas para el caldo.
Ahora volteo la primera tortilla. Mire cómo se va quedando. Ahora pongo la segunda en el comal. Por acá empiezo a hacer la salsa roja que le voy a echar al caldo. Estoy usando chile de árbol, chile ancho, un tomate, unos 4 tomatillos, unos dientes de ajo. Le agrego agua para empezar a hervirlo. Y mire cómo se va inflando la tortilla. Se ve bien rica. Mire cómo se ve. Ahora voy a empezar a quitarle la espuma al caldo del pollo para empezar a agregarle la sal y la salsa. También las verduras. Los ingredientes para la salsa ya están listos. Voy a empezar a licuarlo para hacer la salsa roja que le vamos a echar al caldo de pollo. Esta salsa le va a dar un lindo color y un rico sabor al caldo de pollo. Empiezo a agregarle los elotes. Como toma más tiempo en cocinarse, son los primeros que le voy a agregar al caldo. Ahora le agrego las zanahorias para que se empiece a cocinarse junto con el muslo de pollo y que empiece a agarrar todo el sabor. Ahora le agrego la salsa que ya licuamos, le agrego un poquito más de agua. Ahora lo voy a mover un poquito para que se mezcle bien todo el sabor para seguir agregando las demás verduras. Ahora le agrego la cebolla blanca para que se empiece a cocinarse. Le agrego ajos ya bien picado. Miren el color que va agarrando el caldo ya con las verduras. Ahora le agrego esta cantidad de sal. Después le vamos a agregar más si le falta. Le agrego un poquito de ajo en polvo. Un poquito de pimienta negra. Ahora sí, todo va agarrando el sabor. Un poquito de epazotes secos. Ahora lo voy a dejar hervir y así va quedando el caldo. Solo le falta unas cuantas verduras más, ya va a estar listo. Ahora le agrego papitas ya bien lavada, bien limpia. La voy a empujar hasta el fondo para que se cocine bien y se cocine bien parejo. Voy a dejar tapada la olla otra vez para después agregarle más verduras que falta. Y mire cómo se ve el caldo soltando todo el sabor en la olla. Ya huele bien rico y las tortillas ya están todas listas. Ahora solo vamos a esperar un poquito hasta que se termine de cocinar el caldo. Ahora le falta un poquito nada más a la papa. Le empiezo a agregarle las calabacitas ya cortadas en trozos grandes. También le voy a agregar las cebollitas cambray o cebollín para que se empiece a cocinarse. Este caldo no le falta nada. Ahora toca esperar unos minutos nada más para empezar a disfrutar el caldo de pollos. Van a ver el resultado final. El caldo de pollo que estamos preparando hoy va a quedar bien delicioso. Voy a dejar tapada la olla un par de minutos más para empezar a servir el caldo. Le agrego un poquito más de sal porque le faltó sal. Ahora lo voy a mover un poquito más para que se junte todo el sabor y se quede bien cocinado. Ahora lo voy a dejar otra vez tapada la olla. Ya va a estar listo el caldo de pollo. El caldo de pollo se está quedando bien rico, bien delicioso. No le falta mucho.
Ya vamos a empezar a disfrutar el caldo de pollo. Mire cómo se ve el elote con la zanahoria, las calabacitas. Ya están todo cocinado. Ya no le falta nada. Ya vamos a empezar a servirlo en un plato para empezar a disfrutarlo con las tortillas recién hechas, bien fresca. Empiezo a servir el caldo de pollo en un plato para empezar a disfrutarlo. Voy a poner 2 muslos de pollo con 2 elotes para empezar a comer bien delicioso hoy. Mire cómo se ve el muslo de pollo con el elote y las calabacitas, zanahoria y papas ya bien cocinado al punto. Las verduras se cocinaron perfectamente bien con los muslos de pollo. Las verduras se cocinaron muy bien, no están duras ni muy suave. Este es el resultado después de casi 1 hora. Ahora sí pongo el plato con el caldo de pollo aquí para empezar a disfrutarlo. Mira cómo se ve el caldo con todas las verduras junto. Voy a poner las tortillas a un lado del caldo para empezar a disfrutarlo. Ahora le voy a agregar un poquito de jugo de limón para que agarre más sabor todavía. Mire cómo se ve las tortillas bien fresca con el caldo recién terminado de cocinar. Mire cómo se ve todas las verduras en el caldo, los muslos de pollo con las tortillas recién hechas bien fresca. Y así quedó el caldo de pollo con las tortillas bien frescas. Para todos los que llegaron hasta aquí, el final del video, muchas gracias por ver mis videos y hasta la próxima.